A continuación, Quito se mueve. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quito se mueve, un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad, con la conducción de Rodrigo Torres. Quito se mueve. Estimados televidentes, bienvenidos a un programa más de Quito en Movimiento. Hoy con un tema interesante para ustedes, un tema tecnológico. Le tenemos como invitado especial al ingeniero Fabián Espinosa Luna, que es el director del CICEF, el Centro de Capacitación e Investigación de Emisiones y Eficiencia Vehicular de la Escuela Politécnica Nacional. Vamos a topar temas importantes. Muchos usuarios están un tanto enojados por el tipo de vehículos que tenemos hoy para el servicio de transporte público, sin tal vez cambio sobre la modalidad anterior de cómo hacer el servicio público, mientras tal vez ya estamos pensando en tener buses eléctricos en la ciudad de Quito. Y es por eso nuestro invitado especial, que es un experto en la materia, con el cual vamos a discutir algunos temas correlacionados con estos. Bienvenido, Fabián, y cuéntanos ¿qué hace el CICEF? Cuéntanos, el público no sabe muy bien sobre esto, algunos leen las noticias, pero en general, cuéntanos qué hace el CICEF, cuál es su capacidad y cuáles son sus obligaciones con respecto a nosotros, la sociedad usuaria de transporte público y privado. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. En realidad siempre es un gusto poder estar en este tipo de programas que nos permiten, primero, contar lo que hacemos como universidad, en este caso la Escuela Politécnica Nacional a través del CICEF. Ha desarrollado un laboratorio, que es un laboratorio acreditado, que permite certificar los elementos mínimos de seguridad en este rato del 95% de los vehículos que entran al Ecuador. Pero son regulaciones que las emite el Estado. Lo que nosotros hacemos es certificar que cumplan. Y también nosotros certificamos todo lo que son los reglamentos de carrocería, es decir, verificamos que los vehículos estén fabricados de acuerdo a los reglamentos nacionales, sean los importados o sean los localmente fabricados. Hacemos eso. Aparte, tenemos un laboratorio de emisiones vehiculares donde verificamos cuál es la calidad de las emisiones de los vehículos, y al ser parte de la universidad también hacemos el análisis de los combustibles. En el caso ya de los vehículos eléctricos y de hacer un tema de eficiencia energética, somos el primer laboratorio y único laboratorio designado para evaluación de eficiencia energética y movilidad eléctrica. Y no solamente de buses, sino también de autos, de motos, de scooters, etc. Pero falta algo importante, y allí cuando acabas de decir, la sociedad quiere saber. Lo que falta es que la sociedad, a través del poder del mercado, exija a los gobiernos que los vehículos que ingresan al país, existe una serie de leyes, pero no hay reglamentos, sí, que sean verificados, que la eficiencia es la que dice por lo menos la ficha técnica. Te hago el ejemplo básico. Tú vas a una casa comercial y compras un vehículo y te dice que tiene 100 HPs. Cuando tú sales a la ciudad resulta que te da 80. Dice, pero yo compré con 100. Es que está en Quito y la altura y el combustible. Entonces, por favor, véndame el vehículo con la altura y el combustible de Quito. O véndame el vehículo eléctrico con las condiciones de Quito y no con las condiciones del nivel del mar. Pero eso se logra solamente cuando los reglamentos, ¿sí?, son de exigencia para cada una de las marcas. Y no es algo nuevo. Esto está ya contemplado en el etiquetado vehicular de la Ley de Defensa del Consumidor del año 2002. Allí ya te exige eso. Y nuevamente en el Plan Nacional de Eficiencia Energética del año 2016 vuelve a plantear lo que debe haber una etiqueta donde tiene que estar plasmado consumo, eficiencia, contaminación que te genera cualquier tipo de movilidad, y vuelve a ser nombrado en la Ley de Eficiencia Energética, Ley Orgánica de Eficiencia Energética, que es del año 2019, ¿sí? Y te dice claramente en el artículo 14 que todo vehículo a ser comercializado debe poseer una etiqueta de eficiencia energética.
Nosotros como universidad estamos preparados para eso. Lo que esperamos es que se normen estas leyes y se hagan los reglamentos suficientes necesarios para que nosotros como ciudadanos, a través del poder de mercado que tenemos nosotros, podamos exigir a las marcas, no importa sea de combustible, diésel, biodiesel, ecopaís, energía eléctrica, podamos exigir que lo que nos ofrecen se cumpla. Básicamente es eso. Fabián, tú ya has estado en algunas posiciones públicas. ¿Por qué crees? Esta es una pregunta tal vez un poco aparte de nuestro tema. Este es del convivir público. Se hacen muchas leyes, ¿no es cierto? Se hacen muchas ordenanzas, pero nunca se hacen los reglamentos. ¿Qué crees que pasa en nuestro país? Yo creo que el problema principal está en que las leyes las hacen los generalistas, pero el rato de volverle específica a la ley, es decir, hacerle un reglamento, no existen las capacidades técnicas o la cantidad de técnicos suficientes para que desarrollen los reglamentos. Exactamente. Y te voy a dar el ejemplo con la ley de eficiencia energética. Esta ley de eficiencia energética tenía que ver, según lo que dice el suplemento oficial, tenía que haber estado regulado en 90 días. Pero hasta el momento no se reúnen para hacer la famosa regulación, porque seguramente pasa como en cualquier proceso público, deben tener acumulados una serie de reglamentos por hacer y siempre va a ser el primero llegado, primero servido, por lo tanto, si este llegó al último, tendrán que esperar. Pero ahí me haces de acuerdo de la ley de tránsito, transporte y seguridad vial. Hay que hacer un montón de reglamentos. La ley dispone que en 180 días máximo tenían que estar hechos. Ya esperamos casi 10 años y todavía no están hechos. Y seguimos discutiéndolos. Y seguimos esperando. Exacto. Y siguen cambiando ya la forma de hacer carreteras, la tecnología de los automóviles. Entonces, cuando saquemos una ley o un reglamento, resulta que ya no es para ese tipo de tecnología que el del momento en que salió la ley. Yo creo que va por allí, pero yo allí sí, aprovechando este canal, aprovechando la oportunidad, yo creo que es momento de que si salimos a protestar por algunas cosas los ciudadanos, lo primero que debemos protestar es por la reglamentación de este tipo de leyes de eficiencia energética, porque tenemos que aprovechar que tenemos energía eléctrica en el país, aprovechar de que tenemos un mal combustible en el país y aprovechar de que la tecnología de los vehículos no puede mejorar en vista de que no tenemos buenos combustibles. Y te voy a hacer un pequeño ejemplo que yo creo que es importante que conozca la población. Cuando uno va a comprar una botella de bebida para gastar 60 centavos, ¿sí? Uno puede ir a la tienda y elegir si quiere con azúcar, media azúcar o sin azúcar. Pero no es que el tendero le dice a uno eso. No le dice, oiga, ve usted, creo que está un poco gordito, debería tomar con menos azúcar. No. Uno toma la decisión porque uno sabe leer el semáforo alimenticio. ¿Ya? ¿Para cuánto? 60 centavos que vale una botella de bebida. Pero cuando vas a comprar un vehículo que cuesta 15, 20, 30, 40 mil dólares, ¿cómo toma la decisión? Con lo que te dice el vendedor. Es decir, no puedes tomar tú una decisión informada y comparar. Tienes que esperar que el vendedor te diga para gastar 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares, pero resulta que para 60 centavos tú eres el que toma la decisión. Y los dos son parámetros que están contemplados tanto en la Ley de Defensa del Consumidor y en este caso en la Ley de Eficiencia Energética. Más aún, fíjate cómo funcionan las cosas. Tenemos la última Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Es una ley que en su artículo, debe ser el artículo 35, sí, te permite descontar el 15% de la tarifa tributaria si los vehículos, además de cumplir el reglamento, tienen 3 de 5 cosas más. ¿La gente conoce eso? No. La mayoría no conoce. No conoce al respecto de eso. ¿Y por qué? Porque es un tema de vehículos que está en la ley de simplificación. ¿Sí? Si la gente quiere aplicar eso, debería por lo menos haber una etiqueta en el vehículo que te permita tomar la decisión. Si vas a gastar 30 mil dólares y tu vehículo tiene más de 3 airbags, 4 airbags, la norma te dice 2, tú tienes derecho a un descuento tributario, por lo tanto el vehículo tiene que ser más económico. ¿La gente conoce eso? No. Y eso es una falta de un reglamento, de una ley que salió con bombos y platillos el 31 de diciembre del año 2019. Es decir, mientras más exijamos los componentes de seguridad del vehículo, debería haber
un rédito financiero que no existe. Exactamente, así es. ¿Correcto? Y eso sirve tanto para el comprador como para el vendedor. En Salí tienes la capacidad de tú, con tu propio dinero, determinar qué compras, pero porque tú tienes la información y no porque el vendedor la tiene. Pero vemos que al final, cuando ya están rodando, cuando ya están operando, todavía uno no presentan el servicio adecuado para los usuarios, y segundo, los propios operadores todavía se sientan con el carrocero a determinar cómo debe ser el bus. Lamentablemente eso todavía sigue pasando. ¿Qué crees que debamos hacer todos en conjunto en la parte técnica, administrativa, regulatoria, para que ojalá podamos ir hacia realmente una estandarización donde al final el operador sea beneficiado por sus costos de producción, menores costos de operación y mantenimiento, un ok a su inversión, digamos, una seguridad, como tú dices, ¿no es cierto? Una etiqueta que le diga, ¿sabe qué? Su inversión está siendo bien realizada con esta empresa de carrocerías o con esta empresa de chasis, ¿no es cierto? Y por otro lado, el usuario finalmente tenga un bus que tiene todas las condiciones de buen servicio para su transporte público. Mire, en ese sentido, yo creo que el gremio carrocero, no todos, pero en su gran mayoría, adolecen de una visión de exportación. El momento que tú exportas, y allí es donde interviene el CISEP también, nosotros hacer un organismo acreditado, nuestro certificado a través del SAE puede ser utilizado en diferentes mercados. Ese es uno de los parámetros principales de esto. El ser certificado a ti debería permitirte exportar. Y cuando tu mercado objetivo no es el nacional, sino es el de exportación, donde te van a exigir mucho más, es como cascada que termina siendo el mercado local el mayor beneficiario de una mejor calidad de unidades. Pero ya no solamente la calidad de las unidades, sino es para qué fueron diseñadas estas unidades. Y caemos en las conversaciones del 2008 sobre cuál es el tipo de unidad que debe circular en una ciudad. Yo le escucho en esta época a Guillermo Abad, por ejemplo, secretario de Movilidad, que habla del metro de Quito y de que cuando tú vas a estar en el metro de Quito vas a tener un tipo de servicio, y cuando sales del metro de Quito esperas que cuando tomas el bus alimentador o el resto de buses mantengas la misma sensación de servicio del metro de Quito. Pero el hecho de subirte al metro de Quito significa que ya no tienes que levantar la pierna 40 centímetros para subirte al primer escalón y después, en un movimiento, mientras el bus se mueve, tratar de esquivar 60 centímetros más porque resulta que la plataforma del bus está a 1 metro de altura. Porque esa unidad, no sé en cuántos países del mundo se venden, pero esa unidad no creo que sea realmente la exportable. Entonces, si el gremio de los carroceros se junta para buscar la exportación como modo de supervivencia, de producción y de generación de recursos para el Estado, yo creo que vamos a poder tener una industria súper fortalecida que de hecho va a servir de mejor manera también a los intereses de la ciudadanía local. Si logramos eso, creo que estamos dando un gran avance. Pero si los señores carroceros lo que buscan es solamente el mercado local, no todos por supuesto, muchos ya buscan la exportación, yo creo es que cuando allí empieza una competencia que va a permitir crecer. De lo contrario, vamos a seguir anclados en esta época del año, en estos años que vienen, donde vamos a tener menos recursos del Estado, seguramente se van a vender menos vehículos, seguramente vamos a tener los buses que van a estar siendo obsoletos, pero si no aprovechamos esto para exportar, yo creo que muy difícilmente mucho del sector carrocero por va a más permanecer. regulación que tengamos, Sí, no va a suceder. La regulación ya se vuelve simplemente una traba que de alguna forma van a saltársela. Pero no venden la regulación, venden la unidad, y si no hay quien compre las unidades porque no lograste ser mejor que los otros o bajar tus costos, las empresas pequeñas van a empezar a desaparecer. Pero si las empresas grandes logran exportar, las empresas pequeñas van a tener su espacio en el nicho nacional. Y esa es la forma en que crece la industria. Pero si no pasa eso, vamos a tener los grandes sobreviviendo y los pequeños desapareciendo. Porque tampoco es que existe un conglomerado donde se determina
qué parte de la unidad haces tú y qué parte hago yo para tener los mismos buses iguales y bajar los costos. Como tú dijiste hace un momento en la pregunta, se sientan con el transportista a ver cómo quiero el bus. Por lo tanto, son prototipos cada uno de los 1.200 buses que han realizado. Tenemos todos diferentes. 1.200 prototipos, y cualquier persona o industrial sabe que no puede vivir de estar haciendo prototipos diferentes, sino tiene que normalizar para bajar los costos. Pero eso no lo vamos a lograr si seguimos con la mentalidad de no exportación, de mercado local, y que los grandes sobreviven y los pequeños desaparecen. Creo que es un problema complejo y ya vamos poco más de casi 20 años en este proceso y vemos que estamos trastabillando. Pienso que la parte regulatoria tiene que ser controlada. El control es básico para este desarrollo automotriz en la parte de carrocerías y en la parte de cómo hacerlas, la parte de industrialización, de que nuestros artesanos carroceros se transformen en empresarios. Creo que eso es fundamental. Tú ya trabajaste en el MIPRO. Creo que existe un gran capital humano ahí, sin embargo tal vez les hace falta herramientas financieras y tal vez una mejor visión de este negocio, porque es un negocio que es muy bueno y que a la postre puede generar un mejor servicio para el usuario. ¿Cómo vamos mejorando este escenario de la movilidad con respecto a los vehículos? Porque todo el mundo, obviamente el usuario siempre se va a fijar en el medio que lo transporta y tenemos toda esa disparidad hoy de vehículos. Hoy vamos a tener un metro con unos vagones lindos, amplios, grandes, con gran capacidad, con sistemas tecnológicos para su operación. Tenemos un BRT abandonado un poquito, ¿no es cierto? Tenemos ahí una mezcla de trolebuses, buses articulados, unos de un tipo, otros de otro tipo. Tenemos buses biarticulados, algunos han resultado muy bien en la parte tecnológica, pero tal vez muy mal en la parte operativa. Y así tenemos un desacierto, pienso yo, comparados con los otros sistemas donde está perfectamente uniformizado y por más marcas, 2 o 3 marcas o 2 o 3 tipos de vehículos que hayan, todos son iguales. No existe una diferencia entre unos y otros. Y es tal vez donde ahí cabe decir que sí, específicamente a la persona que se sube a un BRT o que se sube a un bus común, prácticamente no ve la diferencia entre uno y otro, digamos, y digamos en el proceso de comodidad lo único que ve es que el vehículo es más grande, pero por dentro y por fuera todo es igual. Y ese es el gran objetivo para que nuestro desarrollo operacional, en este caso para la prestación del servicio de transportes públicos, esté fundamentado en esta uniformización, homologación tecnológica, etcétera. Hay un gran trabajo por detrás donde ustedes hacen ese trabajo de hormiga para que todo esto salga, digamos, finalmente hacia el usuario. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cuál crees que sería el camino correcto para ayudarles a las autoridades a retomar ese camino para mejorar el sistema de transporte público? En los diferentes sistemas que he tenido la oportunidad de analizar, algunas ciudades, siempre se hace una pregunta recurrente. Si tú estás a las 7:30 de la noche, una parada de bus, esperando poder llegar a tu casa, ¿te preocupa si es eléctrico, si es cama baja, si es cama alta, si es nuevo, si es bus tipo, si es articulado, si es biarticulado? Todas las formas de transporte que tenemos en nuestra ciudad. ¿Te preocupa eso? No. Y dices, no, yo lo que necesito es que pase un bus y me lleve. Cuando tú ya tienes esa pregunta, dices entonces, significa que todos los buses deberían tener la misma calidad. Pero la misma calidad se logra cuando no tienes, en el caso de Quito, voy a ser un poco exagerado, 3.600 empresas de transporte urbano, es decir, un bus, un dueño. Un bus, un dueño. Un bus, un dueño. 3.600. Cuando no existen empresas a las que tú les puedas exigir que den el servicio, pero como empresa, ¿sí? Y no como un bus, un dueño. Correcto, me parece que ahí está un punto clave de la solución. Claro. Es decir, mientras tengamos que cada bus es una microempresa, eso, 3.600 empresas de transporte. De esto, ¿no? Entonces, regular 3.600 empresas ya se vuelve bastante caótico,
Sí, cuando tienes que regular, aparte de las 3.600 empresas, los circuitos por donde han ido creciendo, porque en nuestra ciudad primero se forma el barrio y que llegue por allí el bus, ¿no es cierto? Cuando no existió una forma de crecimiento ordenada para saber cómo llegar con todos los servicios de esos sitios, porque tenías que tú fajarte con 3.600 empresas que todos quieren dar el servicio. Si tú quieres regular que todos tengan el mismo servicio, el mismo carácter, etcétera, tú deberes de enfrentarte a un número limitado de empresas a las que les vas exigiendo y les haces que compitan entre ellas. Cuando tú logras eso, tú puedes empezar a poner regulación sobre la calidad de servicio que tienes que dar. Pero no transformar a la ciudad en tener, algunos se llaman los que andan con chalequito verificando que la unidad haya pasado por el sitio. La fiscalización. Fiscalización municipal. Porque yo creo que la fiscalización tiene que estar dado por la calidad de servicio y por un gran hermano que le llamo yo, que son los seguros. Porque el concepto al que tenemos que llegar en el transporte, sea con 3.600 empresas o con un grupo de empresarios, es a la bitácora de mantenimiento que te permite decidir que si tú tuviste un accidente, no vas a esperar que el SPAT, que pagamos todos los ecuatorianos para el seguro de accidente de tránsito, es decir, estamos pagando. Nosotros los ecuatorianos tenemos la capacidad hasta de dar subsidiando, y digo como se dice en el Ecuador, dar subsidiando, sí, una ineficiencia porque no se vieron los frenos, se chocó y mató a alguien o golpeó a alguien, pagamos entre todos los ecuatorianos la ineficiencia de esa unidad, porque resulta que el culpable ha sido el chofer y el dueño no tiene nada que ver. Cuando tú desarrollas una bitácora de mantenimiento, tú estás exigiendo que todos tengan el mismo tipo de servicio, porque si no lo hace, el seguro no te paga en caso de accidente. Por lo tanto, todos deben mantener los mismos estándares, porque a todos se les va a calificar de la misma forma el momento en el que exista algún accidente de tránsito. Porque todos se van a cuidar de que si paga el seguro o pago yo. ¿Sí? Yo creo que es una forma, más allá de leyes y reglamentos, y eso es algo que ya se utiliza en muchos países, que se llama la norma ISO 39001 de servicios de transporte, que a ti te permite ir controlando. Voy a hacerle símil. Eso se llama transporte aéreo. ¿Sí? Tú no tienes en las carreteras, en el aire no tienes un montón de fiscalizadores. Cada cierto número de horas se hace el mantenimiento y no preguntas. ¿Cómo? Exactamente. Si el avión, obligatorio. Si el avión tuvo un accidente, no le van y le preguntan al señor chofer del avión, oiga, si durmió. Sí. O lo que acaba de pasar con Esmeraldas, que te comentaba, Transporte Esmeraldas, la autoridad comenta que en las cámaras se verifica que el señor chofer se estaba quedando dormido. ¿Dónde está la prevención? Había que verificar que para que esa unidad salga a circular, y pasa lo mismo en el transporte urbano, ¿no? Así es. Salga a circular, debe demostrarse que el señor descansó. ¿Sí? Porque el señor sale dormido y se choca, por más que le filmes, y hubo un accidente. Pero hay menos posibilidades si se verifica que el señor descansó. Es mejor tomar medidas preventivas. Exacto. Que en este caso ya ver lo que sucedió. Claro. ¿Y cuántos murieron? 5 personas murieron allí. Otra vez la pregunta. ¿Quién es el que paga? A ver, hay un seguro a los deudos que es de $5,000. Se acabó. Pero nosotros, de un estudio que hicimos con la universidad, otra vez como sistema EPN, con la Universidad de Chicago, nosotros determinamos los costos de la no seguridad. Y esos costos para el Ecuador están entre el 5 y el 6% del PIB. La no seguridad. Porque no se analiza que $5,000 al padre de familia que murió en el accidente de tránsito de Transmeraldas. No se analiza eso. Eso genera un círculo de pobreza, porque seguramente ese señor era un padre de familia que tenía unos hijos que tenía que mandarles a la escuela. ¿Quién va a pagar ahora la colegiatura de los niños? ¿Sí? La señora que seguramente le estaba esperando en la casa, ahora va a tener que empezar a trabajar, no le cuida a los niños porque tiene que generar estos ingresos, y el niño va a empezar a tener una escolaridad deficiente por falta de recursos, porque era el papá el sostén de esa casa. Si queda accidentado, el señor ahora no va a poder trabajar y va a tener que pedir permisos, etcétera, etcétera. Y esos son costos, eso es dinero. Y peor aún, si el señor tenía planeado comprarse una casa con los ahorros, porque solamente se accidentó, no murió, ahora resulta que ese dinero debe servir para curarse las heridas, porque el señor no durmió lo suficiente
y salió sin haber verificado que haya dormido, pero sí queda filmado de que se estaba durmiendo mientras manejaba. Entonces sí me parece ilógico que no se aplique una bitácora de mantenimiento, porque no necesitas tú tener un avión para generar este tipo de procesos. Me han hecho la pregunta, pero Fabián, pero es que en el avión pagas $200 el pasaje. Si yo le hago la pregunta, ok, ¿cuántas personas se movilizan en el país en avión al año? 4 millones de personas. ¿Cuántas personas se movilizan en transporte interprovincial al año? Está en el orden de los 90 millones de personas, 90 millones de pasajes que se venden al año. Y si dices en el transporte de la ciudad, ¿cuántas personas se movilizan cada día pagando un pasaje? 1 millón de personas. Estamos hablando de montos de 400 millones de pasajes al año o de 100 millones de movimientos al año. Sí debe haber pues alguna empresa de seguros que esté interesada cuando conoce esos números para que a través de la ISO 39001, una bitácora de mantenimiento, tú puedas ir haciendo todo lo que estamos en las preguntas. Así es. Sí, mejorar los servicios de transporte. No tiene que ser por obligación. Sí, tiene que ser porque hay un gran hermano que si usted no cumple, simplemente el seguro no le paga. O de lo contrario, porque todos los que tenemos seguros en el auto estamos preocupados de tener la licencia al día. Porque por más seguro que pagues, si te chocaste y tu licencia no es al día, el seguro no te cubre. No te cubre. Correcto. Por ahí va. Bien, Fabián, yo creo que tenemos algunos temas más en la parte técnica y tecnológica y te invito a 2 programas más. El uno en el que vamos a concentrarnos en el tema de la movilidad eléctrica, que está muy de moda. Yo creo que es un tema tan amplio que lo podemos realizar en el próximo programa. Y el tema de cómo vamos a hacer los usuarios de transporte privado, ¿ya? Porque una parte va enfocada básicamente al transporte público urbano y otra parte para el transporte público privado en los temas de estos de electromovilidad. Perfecto. Te agradecemos la presencia, Fabián, y quedas invitado en estos 2 próximos programas que los vamos a desarrollar para ampliar el conocimiento de este tema tan apasionante de la tecnología que vivimos todos los días, sí, Fabián. Muchas gracias. A ti, Rodrigo, muchísimas gracias y para nosotros siempre va a ser un placer poder participar en este tipo de debates que nos permiten hacer lo que hace la universidad, enseñar y en este caso a la ciudadanía. Muchas gracias, Fabián. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por su audiencia. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quito se mueve, un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad, con la conducción de Rodrigo Torres. Quito se mueve.